Bajo el sol suave del atardecer, el golpe de la azada suena entrecortado por la respiración pesada de Nam. Cada golpe parece grabar el pequeño sueño de Tu-Kam, tener un huerto propio de verdad. El terreno baldío va tomando forma. Surco a surco las hileras de verduras aparecen rectas bajo sus manos empapadas de sudor, pero llenas de esperanza. Ya no son días de apaño hoy. El sueño de esa madre soltera va tomando cuerpo palmo a palmo, latido a latido. Pero detrás de esa alegría sencilla, ¿qué les estará esperando? Si también quieres acompañar este camino de cultivar el huerto, levantar la vida de Tu-Kam y Nam, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. La historia se abre con un ritmo de trabajo que parece normal, pero está lleno de señales. Tu-Kam termina 2 hileras de judías bajo una luz de tarde ya violeta y ajusta con cuidado las plantas viejas como queriendo ordenar un rincón entero de su vida. Los manchones de espinaca malabar y la fila de cebolletas que vuelven a brotar son un espejo de su ánimo, paciencia, constancia y esperanza. En el borde del encuadre, el halago de Nam, breve, pone una nota cálida, muestra que no solo mira, también entiende su dedicación. La comida del destino empieza con una decisión simple: quedarse a cenar, para no sentir tanto la soledad el día que Shoai no está en casa. A partir de ahí, el ambiente cambia poco a poco. El silencio de la cocina, el patio húmedo tras regar el sonido de la moto de Nam, metiéndose por el callejón antes de salir al mercado. La cámara parece seguir sus pasos entre los puestos peces aún plateados, ramilletes de hierbas verdes, una bolsa de camarones que chapotean y una toronja de piel verde. Una elección que muestra su forma discreta de cuidar. No es solo hacer la compra, es su manera de rellenar el hueco de una casa que está aprendiendo a calentarse. De vuelta en la cocina, el ritmo pasa a la colaboración. Tu-Kam ya lavó el arroz, encendió el fuego y preparó la mesa. Nam en el fregadero corta tomate, mezcla la harina, se mueve preciso y tranquilo. El momento en que él le enseña cómo enharinar y dejar caer los camarones. Al aceite caliente, el chisporroteo llena al instante la cocina. Es el punto donde se cruzan 2 ritmos de vida. Alguien cuidadoso porque está demasiado acostumbrada a hacerlo todo sola, y alguien que quiere ayudar sin desordenar nada. La cámara se detiene en las manos de Tu-Kam. Al dar vuelta a los camarones, pequeñas salpicaduras de aceite, el aroma untuoso mezclado con la cebolla frita, vuelven el encuadre más denso, familiar. Aquí la comida no es solo un plato, es el idioma de la tranquilidad. Lo valioso del fragmento está en la capa psicológica de fondo. Tu-Kam parece aliviada al ver que todo entra en su sitio. Los surcos del huerto ya están listos. La cena se está haciendo la noche. Ya no se siente tan larga. Pero ese alivio cuelga de un hilo: dejar por primera vez que otro entre hasta el fondo de la cocina. El espacio más íntimo para una madre soltera siempre trae una fragilidad. Nam, en cambio, no impone nada. Aparece como un acompañamiento suave, tan cuidadoso que cada gesto parece pedir permiso en silencio. El clímax se arma con detalles muy cotidianos: la cuchara tocando la sartén, el olor del camarón crujiente, una capa fina de humo de aceite, la toronja de piel verde esperando en la esquina de la mesa. Cosas pequeñas pero cargadas de emoción. El público se queda en vilo, no porque vaya a estallar un suceso, sino porque nota que está por probarse un límite. Después de esta comida, la casa será distinta. La soledad que en Tu-Kam era tan firme se agrietará para hacer lugar a la ayuda. ¿Y qué promesa silenciosa quedará sellada con una mesa caliente? La historia va del esfuerzo en el huerto al calor de la cocina y queda suspendida en la expectativa. Hace que el espectador se sienta lleno por los sabores y a la vez inquieto por lo que vendrá justo después de la cena, el destino sin ruido, pero que igual llega hondo. Esa comida empieza en una tarde rara con viento. En la mesa un menú sencillo pero cuidado: pescado frito dorado,
camarones crujientes, un plato de hierbas aún con vapor, y en el centro la toronja de piel verde recién abierta soltando un aroma fresco. Sin muchas palabras, con una sola mirada, el público también percibe el cambio el espacio de una casa silenciosa a un lugar con calor, con alguien sentado enfrente, y el leve tintinear de platos y palillos. Nam prueba el primer bocado de pescado, y en la forma en que se detiene y sonríe con sorpresa, parece descubrir algo más que el buen sabor. Es el cuidado. Es la mano de alguien que ha pasado por muchas pruebas y aún así conserva la dulzura. Su elogio es sincero, no busca agradar, sale solo desde la emoción. Tu-Cam al principio baja un poco la cabeza, esquiva esa mirada, pero enseguida asoma una sonrisa muy leve en la comisura de sus labios. Hacía mucho que no oía un halago sencillo que le acelerara el corazón así. El ambiente de la mesa se vuelve cada vez más íntimo. Nam le sirve un camarón. Un gesto pequeño pero delicado que hace que todo parezca ir más despacio. Dice, ojalá siempre pudiera comer comida hecha por ti. Una frase a medio camino entre broma y verdad, pero que abre una sensación de expectativa difusa entre los dos. Parece que algo se está diciendo y a la vez todavía no se atreve a decirse. La cámara se queda en la mirada de Nam honda y serena. Y luego se va al rostro de Tu-Cam, un instante de timidez que ella tapa sirviendo más agua como queriendo mantenerse tranquila ante la ola pequeña que acaba de levantarse por dentro. Pero justo después la cena se aquieta cuando ella menciona lo de antes. La voz de Tu-Cam baja, cuenta los días difíciles, lo de hacerse cargo sola de su hijo y le da las gracias por haber ayudado. La frase "menos mal que estás tú". Gracias a ti, hoy puedo estar así suena suave pero pesa. En ese momento Nam no responde. La mira a ella y luego al plato recién servido, granos de arroz blancos y tiernos, algo simple que basta para que uno sienta que de verdad pertenece a algún lugar. El público puede notar cómo los latidos de ambos se rozan en silencio. No hay música intensa, solo el viento pasando por el porche y el leve toque de la cuchara en el cuenco. Una noche tranquila y debajo de esa calma, los movimientos sutiles de la emoción. La gratitud, la cercanía y un afecto apenas naciente todavía sin nombre, pero suficiente para mantener en vilo a quien mira. La cena se cierra con la imagen de una toronja ya pelada. La luz reflejada en sus gajos brilla como una promesa de algo a punto de florecer. No hace falta decir más, hay comidas que no solo alimentan el cuerpo, también despiertan un corazón que vuelve a aprender a creer en la felicidad. La cena termina con una capa de emoción callada pero profunda. Cuando los platos dejan de sonar, Tu-Cam cuenta sus meses a la deriva, veces de hacer maletas a toda prisa a Leros, donde solo alcanzaba a refugiarse un rato, la sensación de despertar cada mañana sin saber dónde estaría después. No lo hace para quejarse, sino como un inventario de las tristezas antes de guardarlas en el cajón de la memoria. Sobre la mesa los gajos de toronja de piel verde separados con maña firmes y jugosos, una fruta escasa en temporada que sabe a pequeño premio por la constancia. Nam escucha más de lo que habla. Su calma hace que la cocina baje medio paso, lo justo para notar lo valioso de un trozo de tierra baldía. Va apareciendo poco a poco la forma de casa. Ahí hay una cocinita, hay hileras de verduras recién enraizadas y está la sensación de que ya nadie podrá echarnos. Al terminar el postre, el aire se tensa fino como el agua antes del viento, un futuro esperando nombre. Luego todo aterriza en dos detalles pequeños pero firmes. La sonrisa clara y suave de Tu-Cam. La sonrisa final de quien ha encontrado un punto de apoyo y la promesa de Nam de volver pronto para traer la luz. La paz no hace ruido, pero es tan nítida que casi se oye desde ahora. Madre e hija
Tienen un lugar para crecer y un compañero para mirar el mañana con tranquilidad.